traducción TNM, que dice: cualquiera que more en el lugar secreto del Altísimo se conseguirá alojamiento bajo la mismísima sombra del Todopoderoso. Voy a hacer un breve resumen de lo que nosotros hemos estado conversando para poder enlazar el tema de hoy, que es tremendo. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí nosotros vemos que el Señor nos ofrece un lugar de protección, y el Salmo 91, aunque fue escrito por el salmista, aunque fue escrito por David hace más de 3,000, 4,000 años tal vez atrás, entonces podemos notar que a través de lo que se menciona aquí tiene un cumplimiento también profético, un cumplimiento escatológico. Sabemos que estos tiempos no son difíciles, perdón, no son fáciles, son complejos y necesitamos tener una seguridad, necesitamos estar firmes. Hace un tiempo atrás conversábamos y me llamaba la atención el comentario de un profesor universitario que estuvo acá con nosotros y me contaba cómo está la situación en las universidades, y me contextualizaba un poco y me hizo una observación bastante interesante que tiene que ver con la seguridad que el hombre busca. Lamentablemente el hombre no ha encontrado un lugar seguro donde refugiarse. Lamentablemente el hombre necesita un lugar seguro, necesita seguridad, y por eso necesitamos con todo nuestro corazón ir al puerto más seguro, que se llama Jesucristo. Es el único que no falla. Los hombres fallamos, Él no falla. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. ¿Qué está pasando ahí con la proyección? Para poder continuar, a ver si me pueden ayudar, por favor. Bueno, nosotros voy a avanzar mientras los hermanos me ayudan rápidamente, por favor. Entonces, en el Salmo capítulo 91, verso 1, basado en la traducción Kadosh, dice: tú que habitas a la sombra del Ayom, tú que habitas a la sombra del Todopoderoso, del Altísimo, pasarás tus noches a la sombra del Shaddai. Tú dices al Señor: oh Yahweh, mi refugio, mi fortaleza, mi Elohim, el Creador en quien confío. Entonces hemos estado estudiando este punto muy importante, porque a través de la traducción Kadosh nosotros podemos notar, y a través de la traducción anterior, pasarás tus noches. La traducción normal o la traducción que todos conocemos es cuando dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Pero lo interesante es que cuando habla en el original pasarás tus noches, las noches representan pruebas, representan batallas, representan situaciones difíciles, representan situaciones complejas, sobre todo en este tiempo. Hay algo interesante que no podemos dejar de ver. Todos nosotros, sobre todo los que estamos en Cristo Jesús, o los que llevamos un poco más de tiempo y manejamos información, sabemos que tú y yo tenemos una promesa: el Señor viene pronto. Jesús, cuando vino a la tierra, dio su vida, murió por nosotros, se despide de los apóstoles o de sus discípulos y les dice que Él volvería. Volveré. Entonces hay distintas señales, distintas cosas que evidencian que el Señor viene pronto y retorna. Ahora, previo a su retorno, el mundo entero está entrando en un colapso, el mundo entero está entrando en una situación difícil, en donde el Señor nos ofrece su protección. Por eso dice: el que encontró, el que habita, el que permanece en ese lugar secreto, pues puede contar con esa protección, puede ser protegido o está protegido. Entonces, la palabra habitar que se utiliza ahí se puede cambiar por la palabra permanecer, habitar, quedar o esperar. Entonces existe la posibilidad de salirnos de ese estado. Por eso el Señor nos dice: quédate ahí. El que encuentra, el que está en el lugar secreto puede pasar. Voy a parafrasear: el que encuentra ese lugar puede tener protección
en medio de sus pruebas y batallas. Sí, eso es lo que está diciendo. Y en ese lugar se da el cumplimiento del verso 3. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. La semana pasada hablamos acerca del lazo del cazador. Pero yo quiero, y después de haber dado un tiempo de resumen, ahora pueden tomar sus lugares y dígale a la persona que está al lado, por favor, no te pares ni me interrumpas. Dígaselo con confianza. ¿Ok? Entonces, ahora comienzo con el tema. Amén. Ok. Yo quiero hablar acerca de la peste destructora. ¿Qué es lo que quiso decir aquí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa la peste destructora? ¿Qué está representando? ¿Qué es lo que? Porque la Biblia, nosotros tenemos que entender que la Biblia fue escrita primero en un idioma que no es el nuestro. Y a través de los tiempos se han ido sacando diferentes interpretaciones que nos van a dar a nosotros una mejor interpretación, un mejor contexto de lo que el Señor quiso decir. Lo primero que tenemos que comprender es que la palabra peste que se menciona ahí tiene un original que es la H representa el hebreo, el número es la clave o el número que representa esa palabra es el 1698, que se traduce como deber, en el sentido de destruir, pestilencia, peste, mortandad, peste, pestilencia, plaga. También se puede poner la palabra plaga. Ahora esto tal vez no tiene mayor importancia o mayor interés tal vez, pero me llama la atención porque se le agrega un apellido a la peste. ¿Cuál es? Correcto. Entonces dice que Él nos va a proteger de la peste destructora. Es decir, que esta peste tiene un nombre o tiene un apellido. Ahora aquí es donde se empieza a poner interesante la Biblia. Y aquí el tema. ¿Por qué? Porque la palabra original del término destructora también tiene un código de Hebreo 1942, Yavá, que el diccionario lo traduce de la siguiente manera. Y esto es lo que me preocupa y lo tenemos que conversar porque tiene mucho sentido con lo que estamos viendo en este tiempo. En el sentido de codiciar con ansia, precipitarse sobre, por implicación, caída. Dice deseo. Miren qué interesante que se utiliza la palabra. Los traductores pusieron destructora, pero cuando pusieron destructora, abarcaron como un conjunto de cosas y solo le pusieron un nombre. Lo que podrían haber puesto, el Señor reprenderá toda peste que traerá una caída. Pero esa caída tiene una relación con el deseo. Está relacionado con ruina. Pero yo lo quise subrayar, mis queridos hermanos que están aquí presentes. Mire lo que dice. Se relaciona con antojo de un alma o antojo de su alma. Cosas inicuas. La palabra inicuo quiere decir sin ley, sin límite. Ni Dios, ni nada. Ni Estado, ni gobierno, ni Dios, ni nada. Absolutamente nada. Destructor, detractor, dolor, iniquidad, maldad y pecado. Es decir, que esta peste trae algo interesante. Lo voy a resumir de esta forma. Lo que ahí se está mencionando es que el Señor va a reprender una peste que va a llamar la atención de la humanidad, que en realidad esta peste va a llevar a una muerte o destrucción. Entonces yo quise poner aquí, habrán plagas sobre el mundo que causarán atracción a los hombres, pero su fin es muerte. Y yo ahora quiero dar algunos ejemplos que ustedes se van a impactar, que la Biblia menciona. Entonces aquí todos nosotros pensábamos en algún momento, y me incluyo, que cuando la Biblia estaba hablando de que el Señor nos
protegía de la peste destructora. Todos nos imaginábamos de cosas literales, tal vez, qué sé yo, tijeretas, por ejemplo, ¿va? Entonces nosotros podríamos pensar que podría ser cualquier tipo de plaga, pero no estamos entendiendo que lo que se está refiriendo aquí, que viene algo terrible a la tierra por causa de la desobediencia del hombre. Y miren lo que dice el apóstol Pablo, perdón, es el Señor el que menciona aquí, después habla el apóstol Pablo. Lucas capítulo 21 verso 10 dice: entonces le dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Aquí está hablando Jesús a sus discípulos, explicándoles cuando Él regresaría. Y entonces esto ya lo estamos viendo hace tiempo: nación contra nación, reino contra reino. Habrá grandes terremotos. ¿Qué dice aquí? Y hambres en diversos lugares. Habrá terrores, grandes señales en el cielo. Pero lo interesante, a mí me llama la atención, porque cuando el Señor habla de plagas, esta plaga está abarcando todo tipo de plaga, pero no solamente de una plaga, por ejemplo, como las que ocurrieron en Egipto, como los piojos, las ranas, ¿se recuerdan? Como la plaga de tinieblas, la muerte de los primogénitos, que todas esas plagas, aunque ocurrieron en una forma tal vez literal en aquellos días, tienen una representación espiritual. ¿A dónde los quiero llevar? Lo que pasa es que todo el mundo está esperando, todo el mundo cree, no, el Señor me librará de toda plaga, qué sé yo, vino, no sé, cualquier cosa sobre la tierra. Entonces me llama la atención, porque cuando analizamos a la luz de la palabra, empezamos a escudriñar un poco qué fue lo que el Señor quiso decir en el Salmo 91. ¿De qué plaga está hablando? Está hablando de una plaga, porque las plagas son el resultado del pecado del hombre. Son juicios. Entonces miren por favor, bueno, aquí lo quise poner, las plagas son juicios sobre la humanidad que rechaza y niega a Dios. Y aquí viene la primera plaga de la cual yo quiero hablarles, que está hoy en día, pero más común de lo que ustedes se imaginan. Quiero, antes de presentarles esta plaga, que es considerada plaga, que es una plaga atractiva a la humanidad, como lo acabamos de decir. ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? ¿Se recuerdan que analizamos plaga destructora? Plaga tiene que ver, la peste destructora tiene que ver con plaga, y destructora tiene que ver con algo que me llama la atención, que soy atraído a esto, que al final me lleva a la muerte. Eso es lo que estamos hablando. Entonces las plagas son juicios por causa de que la humanidad ha rechazado a Dios. ¿Y dónde está el ejemplo? Veamos la primera, que tal vez es la más común en este tiempo, pero cuando yo les presente esta plaga, yo quiero pedirles un favor. Quiero pedirles que todos los que estemos aquí, y aún los hermanos que me están viendo en internet, seamos tolerantes con la palabra. Tolerantes, ¿en qué sentido? Seamos cuidadosos, porque no podemos llamarle a lo malo bueno, ni a lo bueno malo. Entonces denme la oportunidad de poderles exponer. Si alguien tiene una postura distinta, totalmente respetable. Pero estamos en la casa del Señor, y yo como pastor no puedo acondicionar el mensaje para quedar bien con ustedes. Perdón, no puedo. Tengo que hablar la palabra. A veces uno no quisiera dar temas específicos. ¿Por qué? Porque uno dice, ay, ¿qué tal si se ofende el Señor? Entonces ahí es donde yo he aprendido en este tiempo. La iglesia que se va a mantener firme es una iglesia que no tranza con los principios divinos. Entonces, ¿de qué plaga estamos hablando? Una plaga que puede llamar la atención de la humanidad. Claro, veamos esta. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 verso 24. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones, de modo que
deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ustedes saben que está hablando el contexto, ¿verdad? El contexto habla de que se darán en matrimonio, se unirán hombres con hombres y mujeres con mujeres. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo ahí. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué dice que Dios los entregó? De la siguiente manera. Y esto lo hemos hablado muchas veces. Dios nos dice, miren, el mundo entero decidió rechazarme. Decidió buscar otros caminos. A través de todos los tiempos, yo he ido mostrando mi amor. Y le he dicho a los hombres que tienen la oportunidad de contar con mi protección y mi bendición. Pero ¿qué tienen que hacer? No cruzar los límites. Aquí, en esta zona de seguridad, les ofrezco bendición sobre sus casas, bendición sobre su matrimonio, bendición sobre sus cuerpos, larga vida. Nos ofrece todo. Pero pregunto, ¿es malo Dios en ofrecer esta protección a los que estamos aquí? Y el que quiere salirse de esa jurisdicción, el que quiere salirse de ese lugar, lo ataque en pestes, mortandad y todo, ¿es malo Dios por eso? Si ustedes me preguntan a mí, Dios a través de los tiempos, ¿qué fue lo que le dijo a Adán? Adán, puedes tomar lo que quieras. Solo uno, solo, y ese toma el bandido. Un solo árbol no podía tocar, y ese tocó. Entonces, ¿fue malo Dios en sacarlo del huerto? No, se lo había dicho. Se lo había dicho, le había dicho a Adán, por favor, mira, puedes comer de todo, no toques ese árbol, no toques ese fruto, porque si tú tocas ese fruto, va a ocurrir esto, vas a morir. Y entonces el enemigo empezó a poner pensamientos en la mujer y la mujer lo lleva a la confusión. De tal manera que terminan saliéndose de ese estado. Igual nosotros. ¿Por qué Dios los entregó? Si tú lees anteriormente te vas a asombrar, porque en el verso 21 dice, habiendo conocido a Dios. Es decir, conocían a Dios, no lo honraron ni le dieron gracias. En otras palabras, no lo pescaron. Entonces, como no pescaron al Señor, no lo consideraron en sus vidas, ¿qué hace Dios? Pues Dios es un caballero y no lo va a forzar, se retira. Se retira. Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Lejos de la protección de Dios, hay demonios, hay espíritus inmundos. Espíritus inmundos que lamentablemente llevan a los hombres a someter sus corazones y a deshonrar sus propios cuerpos y a tratar de justificar hoy en día lo antinatural. Lo antinatural. Es decir, yo creo que si uno se pone a pensar un poco y analizar, porque ahora saben lo que están diciendo los expertos, voy a decir esto, aunque ustedes no lo, yo no sé si ustedes han visto esto, pero los expertos ahora están avalando que el hombre lo que quiera sentirse el hombre, eso es decir, si el hombre se siente mariposa, es mariposa. Pero eso dicen, no, en serio, o no, ¿lo han visto? Si el hombre se quiere sentir, no sé, un gato, es gato. Si están pendientes de las noticias y están pendientes de la justificación, es impresionante. Y que hay que respetar lo que está bien, nadie está en contra, vamos a respetar, vamos a cuidar, pero nosotros no podemos dejar. ¿Cómo vamos a dejar de anunciar las verdades que Dios muestra en su palabra? Es imposible no mencionarlo, pero hay un detalle. El problema no es tanto este. ¿Qué pasó? Estos sabían. ¿De qué plaga estamos hablando? La humanidad rechazó a Dios. Está rechazando a Dios. Al rechazar a Dios,
se abren puertas a la inmoralidad. Se abren puertas a las tinieblas. ¿Me van siguiendo? Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? Miren por favor, en el verso siguiente. ¿Por qué ocurrió esto? Porque cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué? Por la mentira. Y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. O sea, yo puedo ser un fan impresionante de Cristiano Ronaldo. Puedo ser, puedo idolatrarlo. Es decir, puede en un estadio, puede llegar un grupo satánico, se llena con 82,000 personas, y usted ya lo hablamos hace unas semanas atrás, la gente impactada, loca, saltando, gritando, desordenada, y eso no está mal, pero que tú vengas a una iglesia evangélica y adores a Dios, sí está mal. Explícame. Que tú apartes el tiempo para adorar a Dios, que tú vengas con tu familia para servir a Cristo, está mal. Es impresionante. Pero aquí viene lo preocupante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una peste destructora, es decir, una plaga que puede llamar la atención. De eso estamos hablando. Estamos hablando de una plaga que puede operar en aquellos que no tengan cuidado. Dios está ofreciendo una protección en su lugar secreto para no caer en esta peste destructora, en esta plaga que llama la atención. ¿Qué plaga es esta? Cambiar la verdad por mentira. ¿Qué plaga es esta? Adorar a la criatura en vez del Creador. Esa es una plaga. Ese es un resultado de la humanidad que no adora a Dios. El problema es que el pueblo de Dios puede caer en esta trampa. Este es un tipo de peste. Ahora, por esa razón, escuchen esto por favor. Por eso que nosotros debemos de ser demasiado cuidadosos, porque allá afuera está pasando en las calles, digo del mundo entero, no solo de aquí, ¿verdad? No piensen que solo Maipú, sino que en todo el mundo están pasando cosas. Están ocurriendo cosas fuertes, en donde Dios nos está diciendo, hey, hay plagas allá afuera, pero las plagas de allá afuera son atractivas. Eso quiere decir peste destructora. Eso está diciendo. O sea, yo te ofrezco protección, pero tienes que tener cuidado, porque la peste destructora es atractiva, que lleva al final a la muerte. Pero esa peste destructora tiene que ver con lujuria, tiene que ver con lascivia, tiene que ver con un descontrol, tiene que ver con una apertura de mente a cosas que Dios aborrece. Por eso es demasiado importante que entender que estas promesas son para los que habitan. Entonces aquí estamos dándonos cuenta que si estas plagas comienzan a operar, por ejemplo, ya en muchas iglesias sí se está tolerando y se está abriendo a las posibilidades del matrimonio homosexual. De hecho, hay varias, aunque yo no le llamaría iglesias, no podrían llamarse iglesias. El problema es que muchas iglesias que partieron bien están terminando mal. Por eso que tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque el límite moral, miren, no sé si me voy a dar a entender, el límite moral se va moviendo. Hace 100 años estaba en un punto y lo han ido moviendo a través del tiempo. Se ha ido moviendo y la iglesia ha ido tolerando, ha ido tolerando, ha ido tolerando, ha ido tolerando. Entonces, por ejemplo, nosotros no vamos a entrar en eso, pero ¿por qué las iglesias hace 80 años, aunque hay algunas iglesias, qué era lo que querían proteger? Tal vez querían ser cuidadosos, ponían de un lado a las mujeres y de otro lado a los hombres. De hecho, todavía hay iglesias que son así, como cuidando, como protegiendo. Nosotros entendemos que esto no se trata de apariencia, se trata de lo que Dios hace en el corazón. Sin embargo,
dentro de su conocimiento logro más o menos entender por qué lo hacían. Porque es lógico. Inclusive dentro de la iglesia hay que tener demasiado cuidado de cómo el enemigo quiere distraer y quiere robarte. ¿Acaso no dice la Biblia que Jesús lo explica y dice que el sembrador sale a sembrar la palabra, pero hay aves que se roban la semilla? ¿Lo dice o no lo dice la Escritura? Pregunto, contéstenme ustedes. ¿A quién está haciendo alusión? ¿A quién se está refiriendo con esas aves nocturnas? O sea, esas aves que roban la semilla. Demonios, espíritus inmundos. Entonces, lo único que le puede dar forma a la vida de un hijo de Dios es la palabra. Entonces, ¿cómo puede ser posible que inclusive dentro de la iglesia, yo no, por favor, pido tolerancia y déjenme expresar lo que la palabra nos enseña, y esto no tiene que ver con quedarnos en el pasado ni nada, sino que tiene que ver con respeto. Tiene que ver con respeto. O sea, por ejemplo, si yo estoy en el culto, si yo voy a la iglesia del Señor, aquí todavía no lo vemos, pero en una iglesia de 2,000, 3,000 personas, sí se ve, yo lo he visto. Es impresionante como hoy se va a cumplir con los privilegios, cantan, tocan, etcétera, y se van a pololear mientras el pastor está predicando. No, en serio, yo estoy hablando algo súper en serio. A veces en el culto mandándose WhatsApp, no estoy hablando de la iglesia, pero es impresionante cómo el enemigo puede enviar aves, en otras palabras, demonios, para robarse la semilla. Y es más, peor aún, sentir rabia contra el que está exponiendo la palabra. Y el tema no es uno, es la palabra. Pero yo entendí algo, y el Señor me lo ha hablado y me lo confirma a través de profecías y todo. Hermanos, ¿saben algo? Yo estoy claro de que el predicar de esta manera probablemente lleve a que muchos se vayan de la iglesia. Pero yo no puedo acondicionar la palabra para que las personas se sientan bien. Si alguien tiene que buscar otro lugar, pues mi deber es bendecirlo. Pero tengo algo que decir. Dios me ha venido diciendo, probablemente muchos no resistan y se muevan, pero traeré cientos para oír esta verdad. Yo estoy más que claro y no me preocupa, de verdad, con todo mi corazón. Siento como un respaldo de parte de Dios. Predica mi verdad, predica mi palabra y punto. Entonces tengo que enseñar esto. O sea, ¿cómo no voy a enseñar? Voy a poner un ejemplo. Si ustedes están recibiendo la palabra y están conectados en otra cosa, no puede ser. Esos son distractores. Mejor no venir. De verdad, mejor no venir, porque pueden acarrear cosas para su vida espiritual. Por eso que lo más importante de venir a la casa, por eso que uno tiene que ser cuidadoso con esto. Miren, con la casa del Señor venimos a recibir palabra, venimos a adorar, venimos a cantar, venimos a reconocer al Señor, no a otra cosa. Las relaciones sociales, las relaciones de pololeo, las relaciones de amistades están bien, pero cuidemos el templo. Y yo no quiero que nadie se vaya a sentir mal, pero si yo llego a ver, y probablemente eso me traiga conflictos con los papás o me traiga conflictos con... Pero si yo logro ver y autorizo de verdad públicamente a los diáconos y que si están viendo allá afuera o cerca de la iglesia algo indecoroso que no esté acorde a la palabra, llamen la atención por favor, aunque eso traiga conflictos. ¿Saben por qué? Porque yo prefiero tener conflictos antes de que el Señor me cobre y me diga, ¿en serio? Entonces, retornando, cambiaron la verdad de Dios por mentira, adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Ese es otro tema que está pasando dentro de la iglesia. Iglesias que están moviendo su
su ambiente alrededor de ministros y no alrededor de la presencia de Dios. Eso es tremendo. Generación de Baales es esta. Hay un montón de becerros de oro que las iglesias han puesto en lugar del Señor, como le pasó al pueblo de Israel. Por eso que el apostolado tiene que ser algo demasiado de Dios. Porque si el apostolado trae idolatría, es peligroso. Me doy a entender con lo que estoy diciendo. Muy bien. Esta es gruesa. Pedí que me toleraran, ¿verdad? Va, pues. ¿Nadie se enoja? Va, pues nadie se enoja. Okay. Gracias, muchas gracias. Solo los hermanos mayores me dijeron nada menos, ¿verdad? Pero Lucas capítulo 17, verso 26. Mire lo que dice. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también los días del Hijo del Hombre. Aquí está hablando de cuando el Señor retorne. El Hijo del Hombre es Cristo. Tal como los días de Noé. Pero ahora vamos a hablar, vamos a explicar. ¿Qué pasaba? En el verso 27 dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día en que Noé entró en el arca, vino el diluvio y destruyó a todos. Es decir, días antes del diluvio, pura fiesta, puro pasarlo bien. Nadie pescaba el mensaje de Noé. Fue lo mismo, mire lo que dice aquí. Fue lo mismo que ocurrió en los días de ¿quién? De Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían, lo pasaban re bien. Nadie pescaba que el Señor, que iba a pasar algo en Sodoma. Todos concentrados en construir sus casas. No estoy diciendo que esté malo. Todos construyendo y haciendo, pero perdieron de vista que el Señor venía pronto. Ahora, déjenme explicarles por qué, porque aquí yo quiero trasladarles algo bien interesante. Porque parece ser que la Biblia ya nos deja una sombra de lo que va a pasar en este tiempo. Miren, por favor. Miren, por favor. Yo quise subrayar aquí. Los días de Noé quedaron los subrayé y le puse letrita así acostada. No sé cómo se llama, pero ya, ok, gracias. Muy bien. ¿Y cómo se llaman estos días? Los días de Lot. Entonces yo necesito explicarte algo. Y si ustedes se van a impresionar. Miren, por favor. Están comparando, dice, los días de Noé son como los días del Hijo del Hombre. ¿Qué días son estos? ¿Cómo le llamarías tú a estos días? Los días del Hijo del Hombre, correcto. Porque Él está a punto de venir. Como los días de Noé, como los días de Lot. Entonces, miren por favor, qué ocurrió y quedó plasmado en la Biblia. Isaías capítulo 3, verso 8. Pues Jerusalén ha tropezado y Judá ha caído. Que su lengua y sus obras están contra el Señor, rebelándose contra su gloriosa presencia. Miren por favor, mira lo que está señalando aquí el profeta, que es bien potente. ¿Se recuerdan qué quiere decir rápidamente peste destructora? Una plaga que llama la atención, que su fin es muerte. Muy bien, no perdamos de vista eso. Entonces miren por favor, ¿qué pasó con Jerusalén? La ciudad santa. ¿Qué pasó con Judá? La alabanza. Cayeron. ¿Qué pasó? Escuchen esto. Su lengua y sus obras están contra el Señor. Se rebelaron contra su gloriosa presencia. Pero miren por favor el verso siguiente. La expresión de su rostro testifica contra ellos. Y como Sodoma, los días de Lot, publican su pecado.
No lo encubren. Ay de ellos, porque han traído mal sobre ellos mismos. Paremos aquí. Mírame. Aquí hay un reclamo de parte de Dios contra el pueblo de Israel. Porque una cosa es pecar y otra cosa es publicarlo. Aquí hay algo demasiado importante que tenemos que conversar. ¿Por qué? Porque lamentablemente el pueblo de Israel terminó entrampado y terminó atrapado en una condición terrible. Se olvidó, no encubren, ya no les interesa. Les noten su expresión, pueden buscar diferentes versiones y se van a dar cuenta que el contexto está diciendo que no están ni ahí, no importa. Lo que en otras palabras, lo que están diciendo ahí, a mí no me importa lo que digan de mí, yo lo paso bien, pero no me importa. Aquí hay un punto demasiado terrible. Hoy en día, mira, y esto que yo estoy predicando, yo lo estuve conversando y tengo la confianza de poderlo decir. Yo estoy asustado. Claro, yo a veces he pensado seriamente, de verdad, y no porque yo sea santo ni nada, que a mí me faltan un montón de cosas, pero yo quiero explicarte esto. Uno de los peores pecados, aunque pecado es pecado, pero yo veo en la Biblia que uno de los peores pecados, veo en toda la Biblia, algo que Dios rechazó rotundamente fue la idolatría. La idolatría es algo que Dios rechazó. Y fue muy fuerte con ese tema de la idolatría. Idolatría se puede definir todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Eso es idolatría. ¿Qué ocurre? Yo me impacto, nosotros estamos en una era tecnológica y obviamente, miren hermanos, de verdad, con todo mi corazón se los digo, yo el día 25 de diciembre me sentí bien extraño. Me sentí bien extraño porque yo tengo años ya en esto y no voy a entrar en detalles, sino que nosotros hemos enseñado muchísimo ese tema, muchísimo. Pero no me refiero a la iglesia Casa sobre la Roca. Me refiero a la iglesia de Cristo a nivel mundial. Yo entiendo que una persona que está comenzando el evangelio, que está empezando a caminar en el Señor, hay verdades que las van a ir comprendiendo poquito a poquito porque es normal. Incluso la Biblia dice que uno tiene que ser paciente porque es igual que un bebé. Los bebés tienen un proceso de crecimiento, pero ya perdone la palabra que voy a usar y voy a salir a través de internet, yo asumo mi responsabilidad, pero ya un pastor viejo de más de 30 años de ministerio, que yo los escuché enseñar verdades de lo que trae todo el tiempo y toda la situación de estas fiestas que la Biblia bien revela que no tienen nada que ver con el Señor, estén publicando. Eso me afectó un montón. Inclusive yo llegué hasta, ¿qué está pasando aquí? Miren, y yo estaba así medio raro, medio torciendo, así medio, en serio. Y me entra un mensaje del apóstol Fernando. Porque yo dije, me voy a ministrar con ustedes. Yo dije, mi apóstol no está privando esto, ¿qué pasa? ¿Sí? Yo tengo que sentarme con él. Y si yo tengo que tomar decisiones, porque para mí lo más importante es la palabra. Yo en ese sentido, yo me he movido mi vida así, ¿eh? Yo cuando vi cosas raras en un apóstol que me cubrió hace 20 años, 25 años atrás, cuando yo vi cosas raras, yo me moví a la luz de la palabra.
Y ahí fue cuando Dios permitió que me encontrara con el apóstol Fernando y unimos nuestros caminos. Y yo le dije, usted es la cobertura. El Señor me habló que era él y todo el tema. Pero cuando yo empiezo a ver cosas extrañas, porque miren, el pecado no lo vamos a impedir porque todos los días pecamos. Pero el tema de la idolatría es otra cosa. La idolatría es algo demasiado peligroso. Es algo que Dios aborrece, es algo que Dios rechaza. Entonces, ¿qué ocurre? La expresión de su rostro testifica contra ellos. Y como Sodoma publica su pecado, no lo encubren. No lo encubren. No están ahí. Esa es una mente cauterizada, como la Biblia lo habla. Y eso está gruesísimo, porque la gran mayoría del pueblo cristiano está cayendo en una costumbre babilónica de manera increíble, pero full. Me sentaba y me daba vuelta y yo le decía, Señor, como les digo, se entiende en una persona que está empezando en el Señor, que es bebé, que es pequeño, que está aprendiendo poquito a poquito, va creciendo, no hay exigencia y no se expone. Pero es lo mismo que yo les esté enseñando todas estas cosas y yo no tenga una consecuencia con lo que uno enseña. Entonces estamos hablando de pestes. ¿Qué quiere decir las pestes destructoras? Juicios, plagas allá afuera que son ¿qué? Atractivas. ¿Qué es lo que ofrece el Señor encontrando refugio en su lugar secreto? Una protección de eso. Es una protección. Yo quiero darles un consejo. Puede ser que tú seas una persona que tengas tu punto de vista y se entiende. Pero si me dejas darte un consejo de buena onda. Una cosa es que tú no tomes eso, yo creo que es exagerado. Está bien, pero no lo publiques. Sobre todo si eres un servidor de esta iglesia. Porque si eres un servidor de esta iglesia ya es otra la exigencia. Estoy hablando en general. Porque una cosa es tener eso. Está bien, está bien, está bien. Pero ¿cómo uno va a andar publicando eso? Tiene que ser cuidadoso, porque el enemigo quiere provocar una situación extraña. Y recuerden, hablamos de los lazos del cazador y la Biblia dice que hay que tener cuidado con los de afuera. ¿Por qué? Para que no seamos criticados ni caigamos en los lazos del diablo que él tiene preparado. Eso predicamos la semana pasada. Anoche en Curanipe lo predicamos. Por ejemplo, si yo les he explicado y voy a tirar, voy a lanzar algo bien discutible, ¿verdad? Déjenme explicarles. Si yo vengo, estos hermanos siempre me toman el agua, pero no importa, eso es otro tema. Miren pues, este vaso, son bromas, yo nunca tomo. Este vaso, la pregunta sería, y alguien puede tener una opinión distinta, pero ¿me permiten dar mi opinión? Voy a hablar del vino. Uy, un tema tabú dentro del mundo evangélico. Pastor, y disculpe, ¿me puedo echar un...? A veces viene esa pregunta. Déjenme explicarles. El pecado que la Biblia menciona no es que el vino sea pecado tomarlo. La Biblia lo que habla son dos límites que yo tengo que tener cuidado. Número uno, embriagarme. Ese es el punto number one. Aunque embriagarse es bien relativo porque los expertos dicen que hasta una gotita ya puede tomarse como, ¿verdad? Pero el pecado más grande no es ese.
el pecado más grande es que yo diga, ¿y qué tiene de malo? Salud, publicarlo, que yo haga caer a un débil. Ese es el pecado. Entonces, ¿cuál es el pecado? Imagínense ustedes, Mauricio Rojas, el pastor, yo no tuve Egipto. Aquí está, por ahí están mis papás. Yo nunca me he emborrachado, nunca, jamás. No sé lo que es eso. No tengo Egipto en eso. Mi único Egipto fue, me acuerdo, como a los 11 años por ahí, fui a fumar. Detrás de la Inmaculada, por ahí, hay una plaza por ahí, fui con uno, ese fue como mi Egipto, y la verdad, lo digo la verdad, no me gustó. Y cuando le iba a encender el cigarrillo a mi abuelo, porque ese era típico, ¿va? Cuando te mandaban a encender el cigarrillo, ¿va? Para encenderlo. Ese fue mi Egipto, sinceramente. Entonces déjenme hablarles con libertad, y aquí hay personas que me conocen hace años, jamás me han visto a mí, nunca me vieron a mí borracho, tomado, jamás, nunca. Tengo la libertad para poderlo decir, aquí están mis padres, ni detrás de ellos tampoco, ni viviendo solo, nunca. Sin embargo, yo sé que a la iglesia han llegado personas que vienen de un mundo, que vienen de un Egipto difícil, que tal vez lucharon contra el alcohol. ¿Se imaginan ustedes? Yo lo invito a mi casa a comer un asado y va el pastor, saca su botella de Merlot, se va. Pregunto, ¿qué podría causar eso? Esa persona podría decir, se puede. Si el pastor puede. ¿Qué es lo que hace uno de pastor? No lo hace. No porque esto sea pecado, sino que el publicarlo, el decir se puede. Eso es lo que reprocha a Dios. Eso es lo que yo siempre he enseñado acerca del pololeo, acerca del noviazgo. Nunca yo he estado en contra de un noviazgo, un pololeo. Lo que uno no está de acuerdo es que hijos de Dios manejen su noviazgo como lo maneja el mundo. Eso es lo que uno no aconseja, porque el mundo es extraño, es trampas, es fuerte. Hay tantas maneras de sobrellevarlo. La Biblia enseña algo tan lindo con relación al noviazgo. Es hermoso todo en el tiempo de Dios y en el orden de Dios. Es hermoso. Y el enemigo es tan sucio y tan feo que les roba eso hermoso, eso tierno, eso dulce, eso sano. ¿Por qué? Porque allá afuera hay plagas atractivas que llaman la atención. Porque allá afuera nos entregan un parámetro de cómo tiene que llevarse la situación. Y entonces, ¿cómo va a ser bueno manipular corazones, manosear corazones, sentimientos? Eso es fuerte. Por eso que, volviendo al tema, seamos cuidadosos. Ahora, yo solo lo predico, pero si hay alguien que no lo quiera tomar, pues no lo tome. Y cada quien tiene libre albedrío. Yo solamente estoy exponiendo esto. Pero ¿saben algo? Cuiden esto. No publiquen. Porque esto les puede traer daños a sus vidas. El diablo es tremendo. El diablo es astuto. Si van a usar sus redes sociales, sus Instagram, si van a usar eso, úsenlo de buena forma. De verdad. Úselo de buena forma. No abran puertas a las tinieblas que pueden terminar siendo una trampa para ustedes mismos. Entonces, termino con ese punto. A mí me preocupó, y gracias a Dios, no les puedo poner el audio porque el apóstol menciona nombres en ese audio. Pero el apóstol me dice, Mauricio, mira, estoy impactado, ya no sé, simplemente son los tiempos finales. Me pone ahí, me manda un audio en el WhatsApp y me dice, mira, yo ya lo he predicado, yo ya lo he enseñado. Allá estos ministros, allá estos líderes, allá estos que han querido publicar su situación.
y que han querido mostrar al mundo entero y todo un tema y como algo atractivo, algo lindo, algo, no, hermano, de verdad que es impresionante, como asusta, asusta, asusta. ¿Es eso legalismo? No. Todo el año yo puedo tener mis tiempos familiares. Todo el año yo puedo disfrutar con ellos. Todo el año. Hay que tener cuidado, hay que ser serios. Miren esta, por favor, y que va de la mano con lo que estamos hablando. Apocalipsis capítulo 18, verso 4. Entonces oí una voz del cielo que decía: ustedes son mi pueblo. ¿Qué dice ahí? Salgan de Babilonia. No pequen como ella, para que no caiga sobre ustedes las terribles, ¿qué? Que vendrán sobre ella. Viene desorden, viene un descontrol. Entonces aquí la advertencia que le están haciendo al pueblo de Dios: sal de ahí. Sal de ese mundo, sal de ese lugar. Porque hoy estamos hablando acerca de la peste destructora, de una peste que llama la atención. Uy, mira qué interesante. Pero es una peste que envuelve, es una situación que envuelve de tal manera que lleva a la muerte espiritual. De eso es que estamos hablando. Por eso el Señor dice: el que habita en el lugar secreto del Altísimo morará bajo la sombra del Shaddai. Ese podrá decir al Señor: tú eres mi refugio. Ese contará con una protección en donde el Señor reprenderá al devorador, o reprenderá, o cortará o anulará los lazos del cazador y la peste destructora. Entonces, definitivamente, ¿qué es Babilonia? Babilonia es un sistema idolátrico. Eso es Babilonia. Babilonia es un sistema de idolatría. Estoy casi terminando. Babilonia es todo lo que tiene que ver con algo que nos ofrecen las tinieblas, pero que van totalmente en contra de lo que Dios espera de nosotros. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Dios se lo dijo al pueblo de Israel en Isaías 26, 19. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra la puerta tras de ti, escóndete por un momento hasta que pase la indignación o el castigo de los malos. Una forma de castigo, una forma de reacción son las plagas. Pero las plagas no tienen que ver solamente con lo que nosotros conocemos, sino tiene que ver con todo el descontrol, la anarquía y todo el mover que hay en el mundo entero en este momento. Es impresionante. No solamente en Chile, en el mundo entero. En el mundo entero. En el mundo entero. Necesitamos que el Señor sea nuestra protección. Los que somos papás, los que somos padres, ¿con qué cosas se van a tener que enfrentar? ¿Con qué situaciones vendrán? Las plagas, yo pensaba también plagas destructoras, plagas, pero que si cuando fui a estudiar los originales son plagas atractivas. Plagas que tienen que ver con el deseo del alma. No sé si lo apuntaron. Plagas que tienen que ver con impiedad. Plagas que tienen que ver con moveres inicuos, sin ley, sin control. Plagas atractivas. Que Dios guarde, que Dios proteja a todos nuestros jóvenes en la universidad, en el colegio, ahora en el verano. Que Dios guarde y que Dios nos dé sabiduría a los padres
para saber construir muy bien el arca y que nuestros hijos puedan entrar. De verdad que Dios nos ayude. Estamos hablando del Salmo 91. Ve que el Salmo 91 lo habíamos leído muchísimas veces, pero uno muchas veces no lo entiende. La protección de estar bajo su cubierta. Van a pasar cosas que ni nos vamos a dar cuenta. Y termino con este texto. Del mismo Salmo 91, verso 9. Dice: ya que has puesto al Señor por tu refugio, ya que has puesto al Altísimo por tu protección. Mira cuál es la promesa. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. Ni plaga se acercará a ti. No se acercará. Yo creo con todo mi corazón que nosotros necesitamos de manera urgente meternos en ese lugar secreto. Ese lugar secreto impide que seamos atrapados por cosas que están pasando alrededor. Ahora, ojo con esto, ojo con esto, ojo con esto. Cuando hablo de estar en ese lugar, no significa aislarnos, porque tú tienes tu trabajo público, tú estudias y estás en un lugar público, pero tú puedes estar en un lugar público estando bajo la cobertura del Altísimo. Y ahí cobra sentido, porque entonces tú eres una luz que se distingue en medio de las tinieblas. Tus compañeros universitarios, tus amigos van a notar una diferencia tremenda, porque notarán que tú tienes un concepto distinto de la vida. El Señor lo que quiere es protegernos, es cubrirnos, es decir, yo quiero que ustedes sean felices, no quiero que venga un espíritu de división en tu matrimonio, no quiero que venga un espíritu de división entre los padres y los hijos, no quiero que venga un espíritu de rebelión dentro de tu hogar. Pero ¿cuál es la clave? Estar en ese lugar. Por eso dice: el que habita, el que permanece. No nos salgamos de ahí, porque lejos de ese lugar que el Señor nos está ofreciendo es peligroso, porque hay trampas y lazos y una peste destructora. La peste destructora son plagas como resultado de la maldad del hombre, de haberse alejado de Dios, pero son plagas atractivas, porque los demonios nunca van a ofrecer algo que no nos llame la atención. Por eso que yo oro y bendigo tu casa, para que en tu casa esté la reverencia al Señor, para que dentro de lo posible, porque siempre van a haber cosas, dentro de lo posible seamos cuidadosos y guardemos nuestro corazón. Guardemos nuestro corazón. La iglesia sí se debe distinguir, sí debe de ser distinta. Iglesia, pueblo mío, sal de Babilonia, sal de Babilonia, sal de ahí, porque vendrán sobre ella plagas. Vendrán sobre ella plagas. Sal de ahí, sal de ese lugar. Entonces, nada va a caer, nada va a golpear tu casa, por cuanto has puesto al Señor como tu refugio y tu protección. Pero ¿qué significa eso? Él nos advierte: sé cuidadoso, sé cuidadoso, sé cuidadoso, sé cuidadoso, sé cuidadoso. A veces el sistema
es tan potente, es tan fuerte. Ay, a veces, tal vez ese es el gran conflicto que tenemos los hijos de Dios, la situación en el mundo. Yo solamente me recuerdo de un Abraham cuando iba entrando a Egipto, producto de que había hambre en la tierra, y encontró como fortaleza o solución en Egipto. Le dice a su mujer, le dice: no digas que eres mi esposa, di que eres mi hermana. ¿Sabes por qué? Porque tú eres linda y te van a matar por tu causa. El hombre estaba lleno de miedos. Por miedo llegó a Egipto porque pensaba que iba a quedar sin provisión, y Dios le había dicho que siempre iba a estar con él. Parece ser que Egipto, que representa el sistema, como que nos somete a mentir, y al final uno termina siendo como ellos. Ahí es donde hay que tener convicciones. Ahí es donde hay que ser claros. Ahí es donde hay que tener y decir: no, 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 yo soy un hijo de Dios. Se van a burlar, ¿y qué? Es preferible que se burlen, que te señalen al principio, porque después tú serás un referente para ellos. De verdad me bendice tanto, me bendice poder ver esas convicciones tan claras de reconocer al Señor. Es tan lindo cuando uno encuentra personas que son bien definidos en su forma de ser. El otro día, el viernes, tuve la bendición de poder estar y ser testigo del matrimonio de estos chicos que están ahí sentaditos, bien bonitos, que tienen cara de casado. Me gozaba tanto de verlos con una convicción, porque ahí estaban todos sus familiares, con una convicción clara de que quién es el Señor. Mira, cuando las personas se encuentran con alguien firme en el Señor, las personas respetan y topan. No vendas tus convicciones. Sé sólido, sé firme, y que no te dé vergüenza, mano. Que no te dé vergüenza, que no te dé cosa así de decir que eres evangélico. Pues si Jesús en el cielo va a testificar que tú eres su hijo, ¿qué te cuesta decirle a todo el mundo: soy un hijo de Dios? ¿Y qué? Con convicción. No seamos atraídos por los estilos y formas del sistema. Seamos firmes en lo que hemos creído, y entonces mucha gente vendrá a Cristo por nuestras convicciones. Como aprendí la semana pasada, nos enviaron a conquistar, no a ser conquistados. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Mandaron al pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida, y al final el pueblo de Israel terminó haciendo todo lo que hacían esas naciones. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde y que Dios nos dé convicción. Terminemos este año dándole gracias al Señor y diciendo: Padre, gracias. Aquí hay varios que este año se acercaron a Cristo. Fue la mejor decisión que pudieron haber tomado en su vida. No abras puertas, sé cuidadoso, métete al refugio que el Señor nos ofrece. Ponte de pie ahí donde estás, si puedes hacerlo. Y vamos a darle gracias al Señor por su bondad, por su misericordia. Dale gracias al Señor y dile: si eres padre de familia, di: Señor, enséñame a ser un guarda de mi hogar. Enséñame, dame sabiduría para manejarlo bien con mis hijos, con mi esposo, si eres mujer, o con mi esposa, si eres varón. Pero que tú seas alguien que no venda convicciones. Que tú seas una persona que no trance con los principios divinos. Que tú seas alguien que ama la palabra. No necesariamente que seas perfecto, porque defectos tenemos por montón.
pero dentro de nuestras posibilidades deseamos agradar al Señor. No dejes que el enemigo te atrape, no dejes que el enemigo pueda contaminar tu corazón. En este momento hay plagas atractivas a la carne, corren por las calles de este mundo, pero son plagas engañosas que llevan a la muerte espiritual. El Señor nos dice a través de su palabra y lo que hoy hemos aprendido, que Él nos quiere guardar de ese tipo de peste, que Él nos quiere guardar de ese tipo de atracción. Con tus palabras, mientras cantamos al Señor, con tus palabras, dile: Señor, yo no quiero caer en esas trampas. Dile: Señor, yo no quiero caer, no quiero ser atrapado. Guarda mi vida, guarda mi vida. Mi fuerza, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Vida y descanso encuentro en ti, como un escudo. Él te guarda, Me cubres a Él te mí. protege, pero es necesario estar en su lugar. Eres mi confianza eterna, esperanza tú me das en medio de la respuesta. Solo eres tú, eres tú, eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina. La respuesta solo eres tú, eres tú. Gracias, Señor. Por cuanto has puesto al Señor como tu refugio, por cuanto has puesto al Señor como tu protección, ninguna plaga tocará tu morada. Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, en el nombre de Jesús, sean guardados, sean protegidos nuestros hijos en el nombre de Jesús. Por un momentito, si usted es papá de niños pequeños, ore por sus hijos. Si tú eres abuelo, ora por tus nietos. Por favor, levanta tu voz por un momentito y di: Padre, guarda a mis hijos, guarda a mi hija, guarda a mi hijo, guarda a mis nietos, Señor, de toda plaga atractiva, toda plaga destructora que llevará a la muerte espiritual. Cubre cada familia, cubre cada hogar. Terminamos este año 2019 en tu presencia, agradecidos por lo que tú has hecho, por lo que tú estás haciendo, por lo que tú harás. Enséñanos tu palabra. Enséñanos a guardar nuestros corazones. Protege nuestras vidas. Adoramos al Rey. Tú eres mi refugio. Mi refugio.
futuros papás, futuras mamás, desde ya puedes orar para que el Señor guarde tus generaciones. Pero tú sé de aquellos que no cambien sus convicciones. Tú sé de aquellos que guardan el testimonio del Señor. Vida y descanso encuentro en ti, como un escudo me cubres a mí. Vida y descanso encuentro en ti, como un escudo me cubres a mí. Eres mi confianza eterna, esperanza tú me das en medio de tormenta. La respuesta solo eres tú. Eres tú. Eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina. La respuesta solo eres tú. Eres tú. Eres mi confianza eterna, esperanza tú me das en medio de tormentas. La respuesta solo eres tú. Eres tú. Eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina. La respuesta solo eres tú. Eres tú. Y eres mi confianza eterna, esperanza tú me das en medio de tormenta. La respuesta solo eres tú. Eres tú. Eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina. La respuesta solo eres tú. Eres tú. Por muchos años, los discípulos de Jesús se mantuvieron firmes. Pero sabes, a unos los torturaron, a otros los exiliaron. Como Juan Zebedeo. A Juan Zebedeo lo tomaron y lo enviaron a la isla de Patmos para que ya no hablara más. Pero no los hicieron callar. Ellos dieron su vida por lo que creían. Pero en el año 300 después de Cristo, el cristianismo vendió sus convicciones. Y ahí fue cuando el cristianismo se babilonizó y se introdujeron imágenes dentro del templo, se introdujeron cosas dentro de la iglesia, hasta que se levantó un hombre más adelante. Por muchos años, más de 1000 años, la iglesia cristiana fue un movimiento político de conquistas y cosas terribles. Se perdió hasta que se levantó una nueva generación, un hombre llamado Martín Lutero, que dijo: no, 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 yo estoy dispuesto. Y el hombre huyó, tuvo que huir. Se mueve de Alemania a Inglaterra, y en Inglaterra comienza a crear un grupo, y de ahí viene la primera iglesia protestante. Por eso se llama la iglesia evangélica la iglesia protestante. ¿Por qué? Porque
protestó y dijo: no, no es así. No es como lo dicen estos líderes, es como lo dice la palabra. Cada cierto tiempo tiene que levantarse una iglesia que no venda sus convicciones. Cada cierto tiempo tiene que levantarse una iglesia que reconozca: tenemos que cuidar nuestro corazón. Nos interesan estos chiquititos, esa princesa que está en los brazos de Pipo, esos niños que están por acá. Nuestras convicciones tenemos que saber trasladar esta feta. Si hoy nosotros estamos viendo lo que vemos, ¿qué les tocará vivir a ellos? ¿Qué les tocará pasar? ¿Qué les tocará enfrentar? Por eso es demasiado importante que nosotros como padres traslademos la estafeta correctamente, sin vender nuestras convicciones. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Los tiempos cambian, pero su palabra no. Por eso debemos de ser cuidadosos. Llévate esta convicción en tu corazón. ¿Cuál es la clave? No hay mucho, no necesitamos tanta teología para entenderlo. Solamente tenemos que meternos en el Señor y no salirnos de ahí. Punto. En el nombre de Jesús. ¿Cuánto decimos amén? Gloria a Dios. Vamos a prepararnos. Si está